Historias para compartir, contadas por sus protagonistas. Buenas tardes. Buenas tardes, Aurelia, Bienvenido ¿cómo estás? Placer estar aquí. a nuestro programa de Historias para compartir. Como te dije en la trastienda, el programa consiste en que, ¿cómo empieza tu historia, Armando? Bueno, mi historia empieza allá en Perú, en Ancash, en Chiquián. Recorrí todos los pueblos porque mi madre era maestra de pueblos pequeños. Cuéntanos un poquito del área donde yo sé que recuerdas mucho de Chiquián. Es un pueblo, para ubicar a las personas que lo conocen más o menos, ¿cómo está ubicado en el Perú? Chiquián está al sur del departamento de Ancash, al norte de Lima, pegado al departamento de Lima. En realidad, anteriormente éramos parte del departamento de Lima porque pertenecíamos a Cajatambo. Hace aproximadamente 100 años crearon la provincia de Bolognesi con su capital Chiquián. Ya. Crearon la provincia de Bolognesi con su capital Chiquián y está en el valle que forma el río Ainín, que se conoce como el Pativilca, que desemboca en Pativilca, con muchísimos pueblos alrededor, y en toda esa área mi madre fue maestra. Y crecí hasta los 11 años. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu pueblo, tu familia? ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Mi mamá y yo, porque mi padre vivía en Lima. Solo en el verano íbamos a Lima y durante el año en los pueblos donde mi madre trabajaba. Seguramente los fines de semana íbamos a Chiquián a caballo. En ese tiempo no había la comodidad que hay ahora de carros y cosas. ¿Te gusta cabalgar en el caballo? Bueno, iba, se dice Yancá, atrás de mi mamá, tenía 6, 7 Claro. años, 8 años. Estuve allí hasta los 11 años, ¿no? 11 años. A los 11 me llevaron a Lima a estudiar. Y ahí me quedé toda mi vida porque tenía la primaria, secundaria, la universidad y pocos años después me vine acá. Pero siempre he mantenido el vínculo con Chiquián, hasta ahora mismo. Ya, ok. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu colegio, de tu barrio? ¿Tienes alguna anécdota que puedas compartir con nosotros? De niño, Sí. en esos pueblos pequeños, estamos hablando de pueblos de 200, 300 estudiantes, no, mucho, 50, 40, quién sabe, porque las escuelas eran de primer y segundo grado. Claro. Los niños hablaban quechua. Oh, qué lindo. Y yo entiendo el quechua miare perfectamente. Y de niño lo hablaba, pero ahora casi se me fue, estamos hablando de buenos años. Claro, hay que practicarlo porque si no se Pero uno puedo se... mantener una conversación a un nivel bien bajo. Oh, qué bien, qué bien. Pero lo entiendo perfecto, no tengo problema en eso. ¿Siempre viviste en el área o después había...? No, Chiquián siempre ha sido la base de nosotros, porque es el pueblo de nosotros. Mi madre de joven trabajaba en pueblos a 2, 3, 4 horas de caballo. Ya. Entonces nos quedábamos ahí y luego volvíamos a Chiquián. Y en verano íbamos a Lima, donde mi papá. Ok. O sea, luego continuaste estudiando en Lima. Claro, ya cuando cumplí 11 años, ya en los pueblos donde había mi mamá no había escuela para mi nivel, porque mi madre enseñaba primero y segundo grado. Me pusieron a tercer grado en la casa de una tía. No funcionó. Claro. El año siguiente a Lima. Antes de viajar a Lima, ¿qué es lo que más recuerdas de tu mamá o de tu familia? ¿Alguna cosa que, digamos, que ha quedado sembrado en la... El cariño y amor a mi tierra. Ok. Al punto que constantemente, porque cuando voy a Lima, yo viajo todos los años a Perú durante el verano que es acá. Ya. Y siempre me escapo una semana por lo menos a mi pueblo. Debe tener lindo clima, ¿no? Claro, el clima, estamos hablando de un pueblo que está a 3.350 metros de altura, entonces... Es alto. Sí, es alto, es altura. Pero el clima es precioso. En la noche se hace frío, hay que usar poncho, casaca, lo que sea. Pero durante el día se puede andar manga corta. Ok. Y cuando ya estás ubicado en Lima, ¿qué es lo...? ¿Ahí estaban tus hermanos? No, yo soy hijo único.
Hijo Ya único. tengo dos hermanas mayores, de parte de padre, bien mayores. Ujú. Entonces, no, yo viví siempre ahí. Estudié primaria en el Santo Toribio. Estaba, cuando fui a Lima en el año 60, estaba en la avenida Bancay, luego lo pasamos a Rímac. Ok, Y terminé la secundaria y luego a la universidad. ya. ¿Y cómo ha sido tu transición generalmente mucho también como en todo el capital, ¿no? Dicen uno que va de la provincia a la... Serranito. Estaba acostumbrado a ir a Lima porque todos los veranos, desde que recuerdo, íbamos 2 meses a Lima. Y luego en julio también. Antes había vacaciones de medio año, que se llamaba, del 28 de julio hasta el 11-12 de agosto. Ujú. También ese tiempo íbamos a Lima. Ya. ¿Tú crees que ya nace en ese momento el hecho de querer enseñar la vocación de maestro? Claro, porque toda la vida crecí en una escuela. Desde que tengo memoria crecí ahí porque mi madre era maestra. De niño me daban un lápiz y un cuadro y me sentaba ahí a jugar. Ah, tu mamá era maestra. Mi mamá era maestra, por Entonces eso que ya- íbamos a esos pueblos pequeños. Oh, ya, o sea, ya traes en la, Ya. Y desde en la niño, sangre de... como te digo, los primeros recuerdos que tengo son en nuestra segunda clase. Oh, ok, qué bonito. Pues, de ahí vino eso. Y- Terminé la secundaria y ingresé a la universidad directamente a educación, porque eso era lo que existía. Lo que te gustaba. Ya. ¿Qué recuerdos tienes cuando, por ejemplo, en Lima ya empezaste a enseñar, a tener a Muy estudiantes? poco. ¿No? Muy poco. No, yo terminé secundaria, inicié la universidad Ujú. y estando estudiando empecé a trabajar como escribano coactivo. Ujú. Me rendía más y me daba más tiempo. Entonces tuve varios años hasta que me vine acá. Ah, ok. Y la diferencia de un estudiante de Perú a la que encontraste acá, ¿cómo te encontraste? Son dos mundos completamente diferentes, al Sí. menos en esa época. Ahora no sé. Ya. Ya, pero en ese tiempo, digamos, a ver, ¿cómo te digo? Había eso de que entraba el maestro y se paraban todos, cosas que acá ni se sueñe. Educación, Claro. la educación. Bueno, eso me gustaría que me cuentes un poquito más acerca de los estudiantes, del primer día de clase cuando das una clase con los estudiantes. ¿Los estudiantes eran de primaria, secundaria? ¿No de aquí? Ujú. No, cuando empecé aquí, empecé el año 85 sustituyendo durante un par de meses. Un día en una escuela, luego me quedé en una escuela que se llama Fax Elementary durante 5 años, como le llaman long term, con un salón a mi cargo y con todo, solamente que no estaba nombrado. Pero mientras tanto trabajaba en mi certificación, que como tenía que hacer cursos que pedían acá, que pide el Estado de Connecticut. Para revalidar. Para la rivalización, y luego de eso hay que dar los exámenes que ahora le llaman praxis, antes era el concept. Entonces todo eso lo concluyo el año 91. Y ahí me certifico y inmediatamente me contrataron a Princeton, que es una escuela técnica de Harvard. Sí, conozco. Ahí estuve 3 años. Y de ahí me fui a Chicopee, Massachusetts. Ajá. Sí. Tu experiencia en Princeton, esa escuela técnica, ¿cuál es tu concepto de esa escuela? Por En ejemplo? esa época era un poquito fuerte porque en Harvard había un problema de lucha de gangas, de pandillas. Ya. Y se puso hasta cierto punto pesado porque peleaban las escuelas. Entonces decidí y logré irme a Massachusetts, que es como, era 40 minutos manejando Chicopee, pasando a Springfield. Oh, ok, era más lejos. Claro, pero era la autopista, que es la 91 Norte. Claro. Y luego de eso ya decidí regresar y volví a Torrington en el año 89. Ya. Armando, ¿cómo es la labor de un profesor en ese momento cuando usted empieza en Massachusetts, por ejemplo, ¿no? Y cuál es la diferencia de un maestro en este momento que todavía sigues en tu carrera de maestro? ¿Puedes hacer una diferencia? Claro. Aunque, ¿qué te digo? Cuando voy a Massachusetts me contratan como maestro bilingüe. ¿Ya? Para una escuela intermedia o middle school. Middle school, ok.
Cuando llegué, los estudiantes estaban en la cafetería con dos señoras que lo cuidaban. Bueno, hablé con la principal y dije, no puedo estar, esto no puede ser. Y me consiguieron un salón que era el depósito de la escuela, era el depósito del gimnasio. Por último, eso es anécdota en realidad. Bueno, esas anécdotas son muy importantes, ¿eh? Me dieron el depósito del gimnasio, tenía 30 estudiantes, por medio de 30. La mitad eran de origen puertorriqueño y la otra mitad eran rusos, pero en realidad no eran rusos, eran de Ucrania. Y tenía una ayudante que era ucraniana. No, era rusa, ella era rusa y hablaba ruso y los chicos hablaban ruso. Hasta yo no sabía la diferencia. ¿Y cómo hizo para comunicarse? Había una traductora. Ayudante, la ayudante maestro que era rusa, que pues, con ella me entendía en inglés y ella manejaba a los niños. Y yo tenía los padres. Y por último me trajeron 3 hermanas chinas, que el papá tenía una tienda de comida china en Chicopee, que otra vez era la Torre de Babel. Allá, tuvimos una tienda, comenzamos a vender útiles de escuela y pronto comenzamos a ser el grupo más rico. Eso, otra de las preguntas viene aquí. ¿Cómo hace para convencer a los estudiantes que participen? Yo sé que tiene un grupo multicultural de diferentes países que siempre los has hecho representar en diferentes actividades. Cuéntanos cómo surge y cómo se desarrolla ese evento. Aquí en Pristec lo inicié la idea incipientemente. Cuando me jugué a Chicopee me hice caso y con los primeros les compré ropa y la señora que era ayudante de la tele les hizo las faldas y festejamos el Día de Puerto Rico el 19 de noviembre con plena, pero en el salón, porque toda la escuela era 99% blanca. Pero invité a la principal, ella vio y el día siguiente me llamó y me dijo que está muy bien, pero el próximo año esto lo van a hacer en el auditorio. Y comenzó a crecer el grupo. Ahora, ¿cómo lograba hacer que los niños pierdan el temor que siempre hay de actuar públicamente? Para empezar, me gano la confianza de ellos. Lo primero que el maestro tiene que hacer es que el estudiante considere al maestro, aparte de que le va a enseñar, como alguien en el cual puede confiar. Cuando hay eso, ya está todo. Y luego también inculcarles el orgullo de su cultura, a lo que pertenece, en la parte de lo positivo que tiene la cultura hispana. Si eres puertorriqueño, baila tu pleno. Conoce a una escritora, Esmeralda Santiago, vamos a leer algo de ella. Si es dominicano, vamos a leer a Julia Álvarez, que se sientan orgullosos de lo que tiene la cultura. De su cultura. Básicamente eso. Entonces funcionó bastante al punto que el año 98 la Liga de Antidifamación me dio un premio que lo fui a recibir con mis estudiantes a Boston College. Y había un premio pecuniario que lo invertí comprándole más ropa de baile. Y también yo tengo entendido cuando me dijo que usted les daba un texto del periódico a todos los estudiantes. Ellos lo desarrollaron Bueno, eso es acá, porque acá en Toronto ya es high school. En ese tiempo todavía no había gente latina. Estoy hablando del 94, 95, 96. Luego el 99, por el mismo trabajo que hacía, me eligieron maestro bilingüe del año del estado de Massachusetts. Luego decidí venirme porque tuve un pequeño accidente, me fracturé el tobillo en la puerta de la escuela y como era otro estado, era un programa más que nada de papeles, ¿no? del seguro y cuánto es. Entonces, soy mejor me regreso. Y ya el 89 llegué a Torrington, que está 30 minutos, 40 minutos aquí, pero ya es high school.
ahí es diferente porque ya los muchachos son más maduros, más grandes. Y difícil de convencerlos, ¿eh? No, ya son más... Pero igual, Sí. Los primeros grupos que tuve eran con los americanos. Yo tengo fotos de americanos bailando balicha del Cusco, plena puertorriqueña, cumbia, bailando baile mexicano, haciendo bailes mexicanos, porque tengo toda la ropa para todo su país. Constantemente estoy viendo cómo comprando tela y buscando gente que me lo cosa. Qué lindo. Tengo grupos italianos, portugueses, tengo para ropa como para los 12, 15 bailes. Bueno, te voy a sacar un poquito Ya. de la escuela. También tienes otra faceta de tu vida que has dedicado muchísimo a la música. Cuéntanos de cómo nace eso de la música y cómo fuiste integrando o has integrado al grupo de Mestizo Manta. Mestizo Manta. Bueno, la música empieza desde niño. Como viajábamos a pueblos pequeños en esa época no había televisión. Había una radio a pilas que me escuchaba una novela y había una historia de latimonero, creo que me dejaba escuchar por media hora y había que coger la batería porque si no, hasta una semana, dependía de si había pueblos donde estábamos todo el mes. Entonces cuando viajábamos cantábamos, mi mamá cantaba con buena voz y poco a poco aprendí con ella. Ya a los 8 o 9 años yo mismo hacía mis quenas. No. Tocaba mis quenas, yo a la edad de 14, 15 años, cuando uno empieza ya con las chicas y eso, en esa época se dan serenatas. Haciendo serenatas. Comencé a practicar, en mi casa había una mandolina en los altos que se llama vieja. Busqué un señor que sabía tocar, le compré las cuerdas y ella tengo algo de oído de música. O sea, ya nace Claro. el grupo ya nace en... No, el grupo nace acá, pero yo tocaba desde ya estaba... Tocaba bastante. Ya tenía experiencia de Cuando yo en el secundario tocaba la mandolina, guitarra, pero todo lo oído. De música no entiendo absolutamente nada. Bueno, tiene oído. Las quenas, el rondín creo que es la armónica, que eran instrumentos pequeños que eran fáciles de salir a los pueblos. Cuando vengo acá, mi esposa me esperaba con la guitarra. Porque sabía que le gustaba la guitarra. Claro. Y lo tocaba acá, inicialmente alguna vez toqué con el señor Pedro Espinosa, con Juan Brito, luego con nuestro amigo acá del Águila, no sé si... Yo lo conocí una vez, la primera vez cuando llegué acá, en la universidad, en el Central, le habían hecho una presentación. Claro, pero ya el año, el 90 o 91 llega acá Sergio Espinosa. Entonces, alguien le mencionó mi nombre como que yo tocaba, porque todo el mundo acá era criollo. Sí. Ya, todo el mundo tocaba vals, pero nadie hablaba de la música del interior del Perú, que es la que representa nuestro país. Claro. Me buscó él, y me dijo, sí, doctor, pero él sí era músico profesional. Sergio Espinosa. Claro, el que falleció hace un par de años. Sí, que en paz descanse. Sí, Ya. yo sé. Con él armamos un dúo y estuvimos tocando como dúo un par de años. Él con la quena, Sampoño con la guitarra y charangoesa. Pero él quería vivir de la música, porque en realidad eso es lo que había hecho siempre. Había ido a Europa, él había tocado en Europa, siempre con grupos de la Casa de la Cultura, o sea que él vivió de eso. Mientras que para mí era una distracción. Y además yo era maestro. Yo iba a dejarme, entonces cuando hay tiempo no hay problema, vamos. Y como no. Mientras él buscó más muchachos, que son los que al final terminaron quedándose conmigo. Entonces se armó el grupo donde estaba Ana Camarena, Sí, me recuerdo. José Martínez, este muchacho Carlos Roldae, y Willy Méndez, que no vive acá, vive en Texas, se fue al ejército. Comenzamos el grupo, pero lo que Sergio quería era irnos hoy día a Boston a tocar, mañana a tal sitio a vender cassettes, esas cosas, pero ninguno de los muchachos podía porque ellos trabajaban, igual que yo. Todos estaban haciendo Él decidió irse a Boston con Incazón. Así es como se ve. Y los muchachos quedaron conmigo, como les gustaba tocar, seguimos tocando y comenzamos a dar vueltas. Y duramos 25 años. 25 años, wow. O sea,
Entonces cuando conocí ya era mestizo manta. Claro. Ya. Hemos dejado de tocar para un par de años. Ya las cosas, actividades, ellos tienen hijos menores, que va cambiando la situación. Claro. Pero de vez en cuando nos reunimos para practicar en mi casa, como que nos gusta. Ya. Entonces es la parte de la música. Ok. Aparte, bueno, ahora en este momento, ¿sigues haciendo música? Ya no, todos los con... muchachos se separaron, pero de vez en cuando nos juntamos para tocar un poco, recordar. En cuanto a la educación, ¿sigues dando clases en Torrington? Sí, estoy en Torrington. Es curioso, yo soy maestro español y cuando llegué había una población hispana ahí, un poquito. Y teníamos 3 maestros de español, hasta 4. Italiano y otros lenguajes que se enseñan. Entonces los chicos, los otros maestros de español eran americanos. Ajá. Y en realidad hasta ahora hay ese problema. ¿Eran maestros? Son maestros americanos que han estudiado la gramática perfectamente bien, tienen título y todo. Últimamente estoy viendo una ola de maestros jóvenes de español, que eso sería un campo excelente para la juventud que quiera dedicarse a enseñar. No hay, la mayor parte son americanos, increíble. Son los que más se interesan. Ya. Bueno. No, pero sucede que estos chicos, en algunas otras clases, como entendían lo básico, claro, el español coloquial, pero no leer, no escribir. Pero creían que sabían más del maestro, que se portaba mal. Claro. Porque es bien difícil, es una edad donde los chicos están atravesando cambios de emocionales, psicofisiológicos, etc. Pero aún así, yo creo que los has influido, ¿no? Has influido, lograste en que puedan leer pero no es temas, no, porque estaba haciendo la maestría en Central y vi que había una clase de español para hispanohablantes a nivel de universidad. Empecé a averiguar, también lo había en Yukon. Entonces le planteé esa situación a la principal, la directora. Y me dio permiso 3 días para salir a diferentes escuelas. Creo que en Hartford, viene a Hartford, que hay esos cursos. Es español, pero exclusivamente para jóvenes que entienden. No lo leen, no lo escriben, pero entienden. Entonces creamos una clase de español para hispanohablantes 1. Al año siguiente, español para hispanohablantes 2. Y los demás es regular. Entonces yo trabajo con los grupos. Total que ya era como 8 años, me nombraron. Mi colegio tiene una relación con Yukon, con la Universidad de Connecticut, en el cual se dan clases de Connecticut, se llama EASY, Early College Experience. Ya, y se dan, en todas las materias se dan clases que tienen valor y crédito universitario. Los estudiantes tienen que inscribirse como si estuvieran en la universidad, pagan un monto mucho menos, un curso en college a 1.500 en Yukon, ¿no? Y un poco más, pagan la 10ª parte de eso, ya, pero tienen el crédito universitario, y para estudiar esas clases tienes que tener la certificación que te da la universidad. Claro. Entonces el principal es el principal mujer. Cuando hablamos de clases de español, ¿hay un español específico que dan clases? Porque a veces, como todos acá hablamos de diferentes nacionalidades, claro, hablan. ¿Cuál es el español que se enseña? Estándar. La Real Academia explica bien claro que todos hablamos buen español, porque lo aprendemos de nuestros padres, de nuestra sociedad en la cual vivimos, en la cual crecemos. Y allí que la forma regional de muchos pueblos está bien hablada. ¿Quién sabe sorpresa para el que lo escucha por primera vez? Claro. Eso es en la parte oral, y eso está refrendado por la Academia de Lengua Española. Ahora, en la parte escrita, ahí es igual para todos. Burro se escribe con B grande, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y vaca con B chica igual.
es estándar la parte escrita. Ya, Y- pero ya. los términos a veces que se usan para cada país, por ejemplo, Ya, eso se llama regionalismos. regionalismo, esa no se usa en eso. No, ok. hay un currículum del Estado de Connecticut para todos los lenguajes. Entonces el español que se enseña es el estándar. Incluso tienen que ellos dominar el vosotros. Que en, que en Latinoamérica de la Real no Academia. se usa, claro. Pero es parte de la gramática española, ¿ya? Ujú. De la lengua española. Pero eso en la teoría, porque en la práctica No se usa, no pero se el usa. currículum lo pide. Oh, ok. El currículum lo pide y tenemos que estar de acuerdo al currículum. Oh, ok. Entonces, aunque reniegan un poco los hispanos, pero tienen que aprender vosotros. No lo uso, ni yo tampoco lo uso, pero hay más Oye. el saber. Solamente cuando tiene que conjugar. Ok, vamos finalizando entonces. Muchísimas gracias, Armando, por compartir tu historia, porque la educación es la base fundamental para nuestra juventud. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a la comunidad latina o en general, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que el estudio es la base. El Estudiar. estudio es la base para poder abrirse un mejor campo. Este país da oportunidades Ujú. grandes Y al no, que quiere hacerlo. no solamente del colegio depende, de haber también Claro. tiene que decir Tienen que tener educación. Sin Educación. educación, yo trabajo en la noche, enseño a adultos. en También adult education. También soy más de 25 años. Ujú. Muchísima gente adulta viene para lograr el GED, que no es tan fácil tampoco. No. ¿Por qué? Porque en los trabajos les piden que para cierta posición tiene que tener diploma de GED. ¿Cómo? Eso significa una diferencia de salario por lo menos de $1 la hora. Ok. ¿Ya? Ujú. Entonces muchísima gente con ese interés va. Claro. Bueno. Entonces, ese DG hacen en cuánto tiempo más o menos, hacen un año, Depende de dos? la capacidad del estudiante. Hay estudiantes, Oh. mira, yo he tenido estudiantes que han sido ingenieros profesionales en sus países, en diferentes países, pero que acá tenían que probar que tenían educación secundaria Claro. y mandar traer los papeles de Perú o de cualquier otro país. Para Es un trámite forzoso, tiempo y dinero. Para revalidar. Esa Oh. gente ha venido en 15 días y lo han hecho. Claro, que viene con menos preparación, le va a demorar más. Claro. Pero sí, así un año, ponle. Ok. Bueno, muchísimas gracias Adelante. Armando por compartir en este programa de historias para compartir. Historias para compartir, contadas por sus protagonistas.